Hola, santos y santas, amigos y amigas, qué bueno otra vez estar acá. Vamos a seguir con números 11, 28, 30. Ya falta poco para terminar el capítulo, pero es un capítulo tan grande, hemos visto que pasan varias cosas. Y estaba tratando de pensar los ingredientes eh, fundamentales, este tipo de capítulos que vamos a ver que en números hay varios. Este no es el primero, y no es el último. En Éxodo me parece que también habían capítulos así de donde el pueblo se quejaba y hacía algo mal contra Dios y Dios juzgaba. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de este tipo de capítulos? En este capítulo veo que está uno, el pecado de las personas. No todo el pueblo, pero gran parte del pueblo de Israel, ¿no? Dos, el juicio de Dios, ¿no? El justo juicio de Dios. Tres, el amor y la gracia de Dios. Esas tres cosas están acá. O sea que no es todo malo, sí pasan, ha pasado algo grave aquí en ese capítulo, pero también se ve el amor y la gracia de Dios. Entonces, ¿qué había pasado acá? Pequeño resumen antes de seguir. El pueblo se quejó, empezó a murmurar contra Dios. Primeramente fue la multitud mixta, la multitud que tenían de egipcio, de hebreo, se empezaron a quejar. Y Dios juzgó, envió fuego en ciertas partes del campamento. La gente le dijo a Moisés, Moisés, ora por favor para que Dios quite el fuego. Moisés oró, quitó el fuego. Pero después, como si uno no aprendiera, ¿no? Como si uno no aprende las cosas, no sabe que... Y pasa ahora también. Casi todo el mundo está alejado de Dios. Casi todo el mundo piensa que no hay Dios y no saben que Dios, el único Dios verdadero, es un Dios justo, que no va a juzgar. Entonces, la gente piensa eso y hace lo que se le da la gana. Entonces, después de eso que pasó en este capítulo, la gente y también la gente de Israel, los hijos de Israel, ¿qué empezaron a hacer? Se empezaron a quejar que no tenemos carne para comer, no tenemos carne para comer, queremos comer carne, no tenemos carne, no tenemos pepinos, ajos, melones, puerros, no tenemos, que en Egipto comíamos pescado gratis, comíamos tanto en Egipto. O sea, como que están idealizando la esclavitud de Egipto, ¿no? Están idealizando eso, ¿no? Así pasa a veces. A la gente pasa a veces, ¿no? Empiezan a idealizar la situación que han pasado, que era mala, la idealizan. ¿Por qué? Porque están en el desierto. En el desierto no hay nada, o sea, no hay árboles, no hay nada. Comen el maná que Dios les da del cielo. Dios está entre ellos en el tabernáculo, pero están despreciando a Dios, están despreciando el maná de Dios, están despreciando todas las cosas que Dios ha hecho por ellos. Entonces, está mal. Moisés le dijo a Dios, no aguanto más. Este pueblo no aguanto más, los tengo que estar cuidando, yo acaso los he parido, ¿no? O sea, como si fueran bebitos que les tengo que dar el pecho. Le dice a Dios, si esto sigue, por favor, mátame. Así le dice, no estoy exagerando, está acá en Números 11, 14. Dios le dice, ok, porque Moisés le dijo que el peso de este pueblo es muy pesado, ¿no? Entonces Dios le dice, ok, reúneme a 7 ancianos de líderes de las tribus 70 a 70 y el Espíritu Santo que tú tienes lo voy a repartir entre ellos un poquito, le voy a dar a ellos para que te ayuden con la carga del pueblo. Entonces, entre toda esta situación fea de los hijos de Israel, queremos carne, Dios les dice a Moisés que les diga, sí, les voy a dar carne, pero no va a ser un día, dos, va a ser por 30 días que van a estar tan hartos de la carne que se le va a salir por las narices. O sea, Dios le va a dar lo que quieren. Pero amigos, cuando Dios hace así, y no es la primera vez, va a pasar más adelante también, cuando Dios, uno pide cosas de manera codiciosa, y Dios lo concede, lo aprueba, eso uno ahí debe temer, porque Dios no solamente va a dar, sino va a juzgar. Va a dar y juzgar casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces es una gran lección acá. Y es nosotros, amigos, uno dice, ay, Israel, Israel, no. Nosotros tenemos una tendencia de ir con nuestros codicias, con nuestros deseos. En este caso, qué obvio, carne, queremos algo carnal. Un deseo malo. Ahora, alguien que no conoce a Dios puede decir, ay, pero qué malo tiene
que pidan carne, ¿no? Qué malo. Están en el desierto con Dios. Dios está entre ellos. Dígame qué pueblo tiene a Dios entre ellos, al menos en estas épocas, o ahora. Nadie, casi nadie, yo diría. Casi nadie. ¿Qué gobierno sigue las instrucciones de Dios? Nadie, ni uno solo, amigos. Entonces Dios está entre ellos. Dios le da maná del cielo, que ahí la Biblia nos describe como era el sabor, un sabor agradable. Era una comida que les daba todos sus minerales, todas sus vitaminas, porque no se enfermaban. Entonces están despreciando todo esto. Y además Dios los tiene ahí en el desierto con un propósito. Los está haciendo madurar, que crezcan, que desarrollen madurez, que desarrollen paciencia, ¿no? Pero no, son como unos niños chicos malcriados, ¿sí o no? Y a veces somos nosotros así, nosotros también. No solamente Israel, la gente dice Israel, no, nosotros también a veces somos así. Dios quiero esto, Dios como un, ¿no? De manera codiciosa. Entonces, Dios le va a dar la carne. Ahora ya Moisés llamó a los 70 ancianos y ya Dios está ahí, o sea, los ancianos en el tabernáculo con Moisés y Dios les ha dado del Espíritu Santo de Moisés a los demás. Y resulta que 2 ancianos se quedaron en el campamento, no están en el tabernáculo, están en el campamento, pero debían ir. No sé qué les pasó que no pudieron ir. Y en el campamento también empezaron, como también Dios le dio a estos 2, que se les hizo tarde, el Espíritu Santo, empezaron a profetizar en el campamento. Entonces un muchacho se asustó, fue donde Josué y le dijo a Moisés, mira, Eldad y Medad, se llaman los 2 hombres que tenían que estar en el tabernáculo y que no pudieron ir, pero que recibieron el Espíritu Santo en el campamento. Eldad y Medad también profetizan. Entonces Josué, que es como un ayudante de Moisés, le dijo, ay, Moisés, deténlo, ¿no? Y Moisés le dijo, ya yo quisiera que todo Israel fuera profeta y que Dios dé su espíritu a todos. Y esto es lo que está diciendo Moisés, es algo profético, porque cuando ya mucho después de la muerte y resurrección de Jesús, si recibimos su salvación, cuando recibimos la salvación de Jesús, cuando creemos en su muerte y su resurrección, 3 días después, y nos arrepentimos ante Él, ante Jesús, y creemos que Él es Dios, porque Él es Dios, Hijo de Dios, Él nos da el Espíritu Santo. Y cuando da el Espíritu Santo, también Dios da dones a diferentes personas, diferentes cosas. Y uno de los dones que da a sus hijos, a los que ha salvado, es don de profecía. Entonces lo que está diciendo aquí Moisés es algo completamente profético, delante de todo este pecado del pueblo, después de todo el juicio que Dios ha juzgado y va a juzgar, está este episodio de amor. Dios es un Dios que ama a Israel, ama al mundo. No solamente a Israel, ama a Israel, claro que ama a Israel. Y ahora también ama a Israel. Pero ama también al mundo, porque dice en el Evangelio de Juan, de tal manera Dios amó al mundo, no solamente a Israel, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Entiende? Entonces Dios es un Dios que ama, pero es un Dios justo, de justicia. Y si Dios ve algo que no, Él va a juzgar. Ahora nosotros decimos, ¿por qué ahora tantas cosas malas que están pasando? Porque desde que Jesús murió y resucitó, murió en la cruz y resucitó, esta es una época de gracia. No, eso no quiere decir que la gente debe hacer lo que se le da la gana, no. Sino que Dios está dando oportunidad que la gente se vuelva a Él, se arrepientan y reciban la salvación de Jesús. Pero eso no va a ser para siempre, amigos. Va a llegar un día en que Dios dice, ya se acabó, ya te di suficientes días a las personas, a la gente, ya se acabó, voy a juzgar. Y lo mismo está pasando acá. O sea, lo que pasa aquí en Números es que parece que Dios juzga mucho, no más rápido, pero juzga ahí, porque Él está con su pueblo, Él está amando, pero también juzgando, porque la gente no va a hacer así cosas que están mal. Lo que está mal, está mal. Y Dios es un Dios de justicia. Entonces, ya están ahí. Vamos a volver ahora, vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Números 11. Vamos a leer los últimos versículos que habíamos leído, 28, y seguimos hasta el final, ¿ok?
Entonces, ahí están cuando Eldad y Medad están profetizando en el campamento y el muchacho le dice a Moisés, entonces voy a leer Números 11:28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Mas ¿quién diese que todo el pueblo del Señor fuese profeta, que el Señor diese su espíritu sobre ellos? Y se recogió Moisés al campamento, él y los ancianos de Israel. Y salió un viento del Señor y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro en derredor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada, cuando el furor del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataaba movió el pueblo a Haserot y pararon en Haserot. Entonces, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, cuando pidamos algo de manera codiciosa, si Dios lo permite, eso no va a ser bueno, ¿ok? Eso no va a ser bueno. Si nosotros pedimos algo codiciosamente y Dios lo permite, ahí mismo, amigos, pidámosle perdón a Dios, de rodillas, con arrepentimiento sincero y no fingido, y que Dios nos perdone y nos limpie de nuestras codicias, ¿no? Porque miren lo que pasa acá. Dios les dio la carne. Queremos carne, queremos carne. Ahí mismo empezaron a comer. Dios juzgó. Porque Dios es un juez. Y no es que Dios, a veces la gente dice, ay, que Dios está enojado. Amigo, la gente se enoja porque Dios tiene paciencia y espera para juzgar. Y también se enoja cuando Dios juzga. O sea, o Dios no es justo porque no hace, o no es justo porque hace. O sea, es así, nadie va a estar contento con eso. Pero este episodio da que pensar, ¿no? Da que pensar a veces cómo a veces uno, los deseos de uno, ¿no? Nuestra naturaleza pecadora, todos tenemos esa naturaleza que tenemos, que hemos heredado de Adán y Eva, ¿no? Cuando pecaron, hemos heredado esto, ¿no? Entonces necesitamos por eso siempre, amigos, encomendarnos a Dios, permanecer en Él. Es tan importante, y estamos en este mundo, y este mundo está muy lejos de Dios, ¿sí o no? Entonces es necesario, siempre por eso leemos la Biblia, para conocer a Dios, para conocer su palabra, para aprender todas estas cosas, ¿no? Para aprender todas estas cosas que Él nos ha dejado, para aprender, para acercarnos a Él y aprender, ¿ok? Conocerlo y aprender. Entonces, esto es algo súper interesante, amigos, todo este proceso que pasó, porque ¿qué pasó? Primero, la gente tuvo este deseo codicioso. Ahora, ese deseo codicioso siguió creciendo, un deseo malo, porque hay deseos buenos, pero este era un deseo malo. Parece inofensivo, ¿no? Carne, pero no, estaba mal, amigos. ¿Por qué? Porque están con Dios en el desierto. Dios tenía un propósito para Israel en el desierto. No era fácil, obviamente, pero Dios estaba con ellos, acompañándolos para que crezcan, maduren un poquito, para que tengan paciencia, que ya dentro de poco vamos a ver que vieron que estamos en el segundo año, ya pronto van a estar cerquita a la tierra prometida. Ya no han pasado 2 años y están cerca a la tierra prometida. Entonces, si todo iba bien, amigos, si ellos confiaban en Dios verdaderamente, si todo iba bien, si ellos se encomendaban a Dios, ya pronto que iban a entrar a la tierra prometida en 2 años y algo. Quizás, imagínense que sean 3 años, pero eso no va a pasar. Pero ellos ya están avanzando y ya, si todo hubiera ido bien, con paciencia, con madurez, con fe, con confianza en Dios, ya en 3 años ellos entraban a la tierra prometida. Quizás menos de 3 años, 2 años y algo. Pero vamos a ver aquí, en este libro de Números, aquí nos vamos a enterar qué pasa. Y por qué eso no ocurre en 3 años, que podía haber ocurrido en 3 años, quizás un poco menos.
Pero vieron el proceso. Entonces aquí esto es súper interesante porque en la epístola de Santiago esto está explicado clarito. O sea, no está explicado o sea, no menciona a Moisés ni lo que querían cambiar, pero está todo clarito, clarito, paso por paso. Entonces vamos a ir ahí a la epístola de Santiago. Está en el capítulo 1. Hay 1 o 2 versículos que les he clarito, pero como la epístola es tan buena, vamos a leer el comienzo un poquito y de ahí ya termino, ¿ok? Ok, Santiago dice, Jacobo, Santiago se llama Jacobo. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. A ver, esto no es fácil, ¿no? ¿Quién quiere estar en pruebas? Nadie, yo no. Pero ¿qué está diciendo? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Entonces, esto es, pero va derechito a números, ¿verdad? A lo que hemos leído. Ellos estaban en el desierto, en pruebas, ¿no? No había nada en el desierto. O sea, Dios estaba con ellos, les proveía agua, les proveía maná. Pero esto era una prueba para Israel, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se aplica al capítulo 11 de Números, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, y la paciencia consuma la obra para que seáis perfectos y enteros sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida de viento y es echada de una parte a otra. Ciertamente no piense el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte gloriece en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, porque él se pasará como la flor de la hierba. Porque salido el sol con ardor, la hierba se seca, y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Bienaventurado el varón que padece con paciencia la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, aquí prestamos atención en el versículo 13 y 14, ¿ok? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los males, ni Él tienta a alguno. O sea, que Dios jamás nos va a tentar con algo malo. ¿Cuánta gente a veces dice, ay, sí, Dios me tentó? No, Dios no tienta con cosas malas, ¿ok? Seguimos. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, en lugar de concupiscencia, vamos a decir deseo malo, porque concupiscencia es eso, es un deseo de nuestra carne, un deseo malo, ¿ok? Pero cada uno es tentado cuando de su propio deseo malo es atraído y cebado, o sea que este deseo malo nos lleva y poco a poco el deseo malo va creciendo. Y el deseo malo, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Eso fue exactamente lo que pasó en Números 11. La gente tenía este deseo malo, carne, carne, carne. Dios les dio la carne, ellos empezaron a comer sin arrepentimiento, sin darle gracias a Dios, en todo su pecado, y ahí en ese momento Dios juzgó. ¿Y qué pasó? Muerte, ¿no? Hermanos míos muy amados, no erréis. Bueno, si ustedes desean pueden leer esa epístola que es cortita, es completamente, no sé cómo decirlo, jugoso, tiene tanto, es corta, pero tiene, y Santiago va al grano, Jacobo va al grano, claramente, no mete ninguna palabrería, nada, es súper claro, me parece, ¿no? Pero bueno, ya terminamos Números 11. No va a ser la última vez que pasa ese tipo de cosas. Capítulo 12 va a pasar también otra cosa diferente, pero también no buena. Pero esto no es para que nosotros, o sea, obviamente yo no voy a felicitar a la gente que hizo estas cosas malas, los voy a felicitar a los... No, pero esto es para que nosotros reflexionemos.
aprendamos y reflexionemos de nosotros mismos, de nuestras vidas, de los que están alrededor nuestro, ¿no? Y permanecer en Jesús es fundamental. Tenemos una batalla total, no solamente con el mundo, sino con nuestros propios deseos malos a veces, ¿no? Pero Jesús ha vencido, Él es victorioso, Él venció. Por eso es necesario permanecer en Jesús. Y eso de permanecer en Jesús, si lo quieren leer, Juan 15, lo de la vid, ¿no? Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Para permanecer en Él tenemos que permanecer, para estar bien tenemos que permanecer en Él. Si nosotros nos separamos de Jesús, no nos va a ir bien, ¿ok? Bueno, entonces nos quedamos ahí y ya si Dios quiere seguimos mañana. Chao.